Con el candidato presidencial Gabriel Boric aquí en el estudio tuvimos la oportunidad de ir a Punta Arenas, conocer un poquito más los lugares que te gustan, los más favoritos, con los que llevabas a las pololas también. Debo decir... No eran tantas. No, pocas decía, pero yo he sabido por ahí que harto bien le va con las mujeres. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero tengo que decirlo también, esta entrevista la grabamos hace 4 meses atrás. 4 meses, sí. No me hubiesen dejado estar con esa barba ahora. ¿Ha cambiado el look? No, pero no tanto tampoco. La esencia se mantiene. La esencia se mantiene, eso es lo importante. Un poquito más podado. Un poquito más podado, pero ¿sabes? Voy a aprovechar de recomendarla porque me corto la barba en un lugar que se llama La Ratonera, que es una barbería de amigos y una chiquilla también, la Noemí, que son secos, así que mis respetos, gracias por la tremenda pega que han hecho. ¿Acá en Santiago o en Punta Arenas? En Santiago. Ah, ya, en Santiago. La Ratonera. La Ratonera se llama, queda como en Con del barrio Italia, por ahí. Perfecto. Gabriel, hablemos un poquitito de lo que ha sido la campaña. Ahí te conocíamos más en la intimidad, queremos conocer otras cosas más, queremos hablar también de Irina, de su polola, pero hablemos de lo que ha sido la campaña. ¿Cómo ha sido para ti esta campaña? ¿Te la imaginaste así? ¿Ha sido más cansadora, más apasionante, más difícil? Ahí es de una intensidad que uno no alcanza a proyectar cuando entra. Pero ha sido tremendamente aleccionadora, he aprendido muchísimo. Tener la oportunidad de recorrer Chile y de hablar con quienes día a día construyen este país es demasiado enriquecedor. Han habido momentos duros también, el festival de mentiras que ha levantado el otro candidato ha sido muy desagradable, pero más allá de eso yo siento que hemos logrado transmitir propuestas y transmitir una esperanza frente a una alternativa que es más miedo. Entonces yo por lo menos estoy muy contento, estoy muy satisfecho y hoy día es el último día. Hoy día es el último día de campaña, entonces también tengo una alegría del deber cumplido, porque también es un honor el que me hayan elegido para poder representar los anhelos de todo un Chile que quiere cambios con estabilidad, pero que quiere más justicia, que quiere más dignidad. Así que estoy muy contento, muy orgulloso. Sí. De verdad, gracias a los dos candidatos por estar aquí en este día que es el último. ¿Viene José Antonio después? Sí, viene más tarde, al mediodía vamos a estar conversando también con él, porque ustedes son protagonistas hoy día de un momento trascendental en nuestra historia. Yo imagino que usted, como a José Antonio Kast o a cualquier político, debe ser algo inmensamente inconmensurable haber llegado a este episodio que va a quedar escrito en el libro de la historia de Chile. Si yo le quiero preguntar en términos generales, yo me imagino que usted piensa mucho, se nota que es reflexivo, ¿cómo se administran los sueños de los chilenos? Porque le va a tocar administrar, si que usted gana, y todos vamos a estar pensando en cómo va a ser ese día lunes, esa expectativa, esos sueños, lo que usted dice, que se acaben las diferencias, tener más igualdad, más equidad en los accesos, en que la billetera no nos distinga, en circunstancias complejas, con una economía apretada, con un gasto público que creció inmensamente, van a haber muchas dificultades. Sí, lo tengo súper claro y ¿sabes qué? Lo importante es que la gente en sus casas, quienes nos están viendo hoy día en el matinal, también lo tienen claro. Yo he encontrado una gran sabiduría popular. Muchas veces desde ciertas élites se tiende a ningunear la sabiduría en la casa. Y la gente sabe que viene complicado, que el próximo año va a haber una contracción económica, que va a haber que poner más esfuerzo, más pasión, de que vamos a tener que recuperar empleo, de que la economía efectivamente está sobrecalentada por el lado del consumo y que vamos a tener que ponerle más énfasis en la producción y la creación de nuevos puestos de trabajo, en especial para mujeres. Y por lo tanto las expectativas son altas porque la gente quiere transformaciones, quiere cambios, pero no quiere perder lo que ha ganado hasta ahora. Entonces yo siento que nosotros hemos logrado sintetizar aquello, representar ese equilibrio y la gente también quiere unión, quiere que nos dejemos de tanta pelea en respecto de temas que les afectan cotidianamente, quiere que les suban las pensiones de una vez por todas. No podemos pasarnos otros 10 años, ni mucho menos, peleando por las diferentes visiones que uno tiene y al final las personas mayores en su casa siguen con una pensión de miseria. No podemos seguir hablando de que la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo y no mejorar la situación de la seguridad en los barrios, que la gente quiere recuperar sus espacios públicos. Seguir hablando de descentralización y que en las regiones se sigan tomando las decisiones en Santiago. Entonces yo siento que después de todo lo que ha pasado en Chile, de estos últimos 3 años que han sido muy intensos, bien duros, hay una mayor voluntad política para poder avanzar y yo espero poder generar esos consensos y estoy con toda esa disposición.
Candidato, cuando sabíamos que iba a venir hoy día, uno como periodista se empieza a preparar, ¿no? Dice, ¿qué pregunta le vamos a hacer? ¿De dónde saco esa para que me dé la cuña, esa que todos queremos escuchar? Pero ¿sabe qué? Creo que nos toca a nosotros más que nunca ser representantes de lo que las personas en su casa se preguntan, ¿ya? Y usted ha destacado el rol de la mujer. De hecho, en la nota la Mari le preguntaba que es de ahí donde más ha aprendido. Y ayer hablando con una mujer, que yo creo que es uno de los casos más comunes tal vez en nuestro país. Mamá de 2, le ha tocado sacarlo sola adelante, trabaja pero ya todas las horas del día que puede, pero además las reparte para poder estar con sus hijos, para estar presente, para no ser una mamá ausente y sacar el látigo y empezar a pegarnos como lo hacemos la gran mayoría, ¿no? Y cuando le dije, ¿qué le preguntaría? Si lo tuviera adelante, ¿qué le preguntaría? Y la pregunta que me hizo, yo creo que es la que muchos se pueden hacer. ¿Cuánto de lo que usted, y me imagino que le pasa a los dos, aquí yo no estoy tomando ninguno de los dos, ¿cuánto de lo que usted ha dicho que va a hacer realmente cree que va a poder concretar? Mira, lo que en campaña y en todo este año nosotros hemos hecho una manifestación de principios y hacia dónde queremos avanzar y hacia dónde queremos llevar el país. Por supuesto que vamos a hacer todos los esfuerzos por cumplir todo lo que hemos manifestado que está en nuestro programa. Pero eso también uno tiene que atenerse a la realidad en la que vayamos surgiendo, que vayamos enfrentando. En ese sentido, para poder, por ejemplo, llevar adelante el proceso de cambios que queremos en salud, en materia de pensiones, necesitamos recaudar más. Y para eso necesitamos aprobar una reforma tributaria y necesitamos convencer al Congreso de que es importante que los más ricos de este país colaboren más, de que las empresas mineras que tienen un royalty relativamente bajo en comparación mundial, hoy día tienen que tener un nuevo royalty, de que hay que terminar con las evasiones, con las exenciones y con los pagos de impuestos, o como evasión de impuestos en Panamá y en otras partes. Entonces, si logramos convencer al Congreso de eso, vamos a poder ir avanzando paso a paso, pero sin pausa. Pero ¿qué tan viables son esos convencimientos? Yo creo que son viables. Porque en definitiva uno puede tener un montón de buenas intenciones, pero también hay que ser realista respecto de lo que se puede concretar y lo que no. Lo tengo absolutamente claro y por eso nos hemos rodeado de los mejores y las mejores profesionales para justamente poder llevar adelante estas propuestas, para convencer al Congreso. Y mira, yo si hay algo que me caracteriza es que he logrado sentarme a conversar con quienes piensan distinto. Yo creo que la política es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan diferentes en función de un bien común que sea compartido. Y en ese sentido yo no tengo ningún problema en sentarme a conversar con la gente de la derecha, con la gente de la izquierda, con la gente del centro, con la mayoría de independientes que hay en Chile para poder llegar a un acuerdo en tema de pensiones, que eso debiéramos llegar a un acuerdo el primer año a la brevedad. O sea, no podemos seguir esperando y ahí yo siento que hay una responsabilidad moral que ojalá cada uno de los parlamentarios y parlamentarias electas también la sienta sobre sus hombros. Acá no podemos seguir enfrascados en peleas nosotros, que más encima los políticos en general están con un montón de privilegios que a la gente también le arde, les molesta muchísimo. Y mientras todo el pueblo está esperando. Entonces yo por lo menos voy a instalar ese sentido de urgencia y yo creo que vamos a avanzar. No va a ser fácil, las cosas no se cambian de la noche a la mañana, yo acá no quiero vender humo, la gente sabe de que vamos a enfrentar momentos que van a ser tormentosos, complejos, pero vamos a sacarlo adelante y yo por lo menos les doy esa garantía. Pero independiente que dé la garantía de sacarlo adelante, ¿cree que va a ser mucho más difícil de lo que se imaginaba? Porque aquí muchos analistas han dicho que gane quien gane, va a ser un gobierno débil. ¿Por qué va a ser un gobierno débil? Un poco por lo que hablábamos antes. Porque producto de la pandemia tenemos un país más pobre, porque es un país más polarizado después del 18 de octubre, porque hay más incertidumbre producto de una nueva constitución. Entonces hay una serie de escenarios que hacen mucho más difícil. Además, son dos candidatos que en comparación a las elecciones anteriores sacaron menos votos en la primera vuelta. Entonces, hay muchos analistas que dicen, gane quien gane, va a ser un gobierno más débil, sin mayoría en el Congreso además. ¿Cree, candidato, que va a ser más difícil de lo que se lo imagina? Los analistas, lo que se llama analistas, que son básicamente siempre los mismos además, creo que son muy agoreros y tienden a estar llamando permanentemente al pesimismo. Está bien, es parte de su rol. Yo soy
Soy un pesimista de la inteligencia y un optimista de la voluntad. Y creo que hay que lograr justamente ese equilibrio para poder poner lo mejor de lo nuestro para poder avanzar, sabiendo de que muchas veces nos vamos a enfrentar con complicaciones. Pero eso, yo tengo la tranquilidad de que la gente en su casa, porque me ha tocado verlo, me ha tocado escuchar. Ayer haciendo puerta a puerta en la población Gómez Carreño, nos decía una familia con nietos que la tenían súper clara y que sabían que el tema de las pensiones era complicado, pero que confiaban en que íbamos a lograr darlo vuelta. Entonces, yo no creo que... No creo que uno tenga que amarrarse de manos. Uno de los problemas de la política también es que muchas veces se terminan renunciando a las convicciones previamente a intentarlo. Porque dicen, no, esto es muy complicado, mejor ni lo intentemos. No, nosotros vamos a intentarlo, vamos a avanzar. Yo sé, insisto, que las cosas no se logran de la noche a la mañana, pero creo que Chile está preparado para tener cambios sustantivos y generar un Estado que cuide, un Estado en donde los derechos sociales, educación, pensiones, salud, no sean un negocio. Y eso es algo que venimos peleando hace tanto tiempo, desde la época del movimiento estudiantil. Hoy día yo creo que estamos a puertas de hacerlo realidad. Ayer recibimos un apoyo que es bien significativo, que yo no creo que se traduzca en votos, pero que apunta un poco hacia dónde queremos ir, de muchos liderazgos europeos de las socialdemocracias europeas. Sí. Y que nos decían que veían en nuestra candidatura justamente la construcción de un estado de bienestar que no abandone. Y por lo tanto hemos generado lazos alrededor del mundo para aprender también de las mejores experiencias que hay en nuestro planeta para poder tener una sociedad que sea más justa y más digna para todos y todas. Sí. Vamos a volver con temas contingentes y temas de fondo, pero también yo imagino que dan vuelta a muchas cosas prácticas que pueden ser menos importantes tal vez, pero que también van a ser parte de las decisiones que usted va a tener que tomar si gana esta elección. Por ejemplo, ¿dónde va a vivir Gabriel Boric? Si es que resulta electo presidente de la República. ¿Ha pensado en eso? Porque ahí también hay un montón de señales, ¿no? ¿Cómo va a ser su día a día en la moneda? ¿Va a cambiar el funcionamiento de la moneda? ¿Qué va a pasar con Cerro Castillo? ¿Va a seguir viviendo en el lugar que vive actualmente? Mira, con mi pareja vivíamos hasta hace 2 meses en Calicanto. Nos quedó un poco chico en un departamento chiquitito y ahora para la campaña, como había que tener reuniones, yo me cambié unas 2 cuadras más allá, hacia el sector de José Miguel de la Barra. Y en el centro, y yo me gustaría, en la eventualidad de ganar, a mí no me gusta tanto ponerme en estas circunstancias porque puede ser como media mufa, encuentro. No, pero hay que pensarlo, hay que pensarlo. Ahí estamos viendo a su pareja Irina. A la Irina. Lo que yo no quiero es ir a encerrarme a un barrio del sector oriente de Santiago. Me gustaría vivir en el centro, cerca de la oficina de la moneda. Y vamos a... ¿Pero es posible por temas de seguridad? Mira, yo me acuerdo que el presidente Alessandri Palma vivía en La Moneda, si mal no recuerdo, y el presidente Alessandri Rodríguez vivía en la calle Phillips, que es un pasajito que queda ahí al lado de Plaza de Armas. Caminando La Moneda. Sí, caminando La Moneda. ¿Pero es eso viable hoy día? Mira, no lo sé, pero me gustaría intentarlo, por lo menos lo vamos a conversar con la gente encargada de protocolos y seguridad, pero a mí me gustaría vivir en el centro, no sé, en San Miguel, ponte tú, pero no irme al sector oriente de Santiago. ¿Le gustaría dar una señal en ese sentido también de salir un poco del esquema? Salir un poco del esquema y también tener algunos gestos de austeridad, y porque además me gusta mucho más el centro, me gusta perderme entre las librerías, en esa... Bueno, eso yo sé que va a ser más complicado, sí, no sé, pues siempre paso a la tienda nacional a ver los últimos lanzamientos de los discos de artistas chilenos, al Mío Cid, a la Metales Pesados, a dar una vuelta ahí entre esa cultura que bulle en el centro. ¿Se podrá hacer todo eso ahora? Porque, a ver, en caso de que fuera candidato presidencial, ¿qué es lo que menos le gusta de pensar en llegar a hacerlo? Gonzalo dice, se tiene que cambiar de casa y lo obligan un poco por temas de seguridad donde vivir. Tiene que andar con carabineros. No tiene tiempo prácticamente para nada más personal o se limita mucho el tiempo. Dicen que la soledad del poder es bien difícil también. De todas esas cosas de pensar en llegar a ser presidente, ¿qué es lo que menos le gusta? A mí me gusta mucho almorzar solo y siempre me voy a cualquier picada o restaurante o en mi casa comer solo leyendo un libro, porque en estos tiempos hay muy poco espacio para leer y me gusta tomarme, no sé, ojalá 40 minutos, 1 hora de almuerzo y poder comer tranquilo, no apurado, así masticar y leer el libro que estoy leyendo. Ahora estoy leyendo El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es la historia de la literatura del libro escrito en el mundo. Y me gustaría poder mantener esos pequeños rituales que también te conectan y te dan perspectiva. Si uno está todo el día metido en la contingencia y con los problemas masticándote en la nuca, digamos, creo que uno
pierde la paz y la tranquilidad que se necesita para poder tomar buenas decisiones. Pero lo que menos le gusta, de que sabe que va a perder, porque hay muchas cosas que va a perder siendo presidente si sale electo. Yo no tengo auto y a mí me gusta mucho andar en metro. Y eso últimamente ha sido más complicado, efectivamente. Porque hay protocolos de seguridad que te empiezan a exigir. Me gustaría poder tener la libertad de hacerlo. Hay una película que se llama La hora más oscura, que habla de justo iniciada la Segunda Guerra Mundial, en donde Churchill, en Inglaterra, antes de tomar la decisión de declarar la guerra el 1 de septiembre de 1939, se va en metro desde su casa hasta el Parlamento para poder conversar con la gente, y está muy bien retratada en la película. A mí me gustaría poder tener esos espacios también en donde no todo sea una cuestión impostada. Yo soy una persona que no quiero vivir en una burbuja, no quiero que por los cuidados que por supuesto merece la primera magistratura, terminar totalmente alejado de cómo se vive en el cotidiano, y eso es algo que a mí me interesa mucho poder mantener. Tener en el fondo ciertas trincheras de resistencia que te permiten seguir mirando a los ojos a la gente y decir, así se vive en Chile. Candidato, y cuando hablamos de eso, la idea más tradicional tal vez de lo que es el desarrollo de una persona es, trata de, si tiene la posibilidad de estudiar, de desarrollarse, de trabajar, pero después de eso ya viene la idea de sentar cabeza, dirían muchos, de encontrar una pareja, de empezar a formar familia, de tener el conocimiento en primera persona de lo que es o lo difícil que puede llegar a ser la paternidad, el sacar adelante una familia, la crianza, la educación, pero de primera mano. Lo que es enseñar las tablas a un niño, lo que es enseñar a leer como lo ha hecho la Mari durante la pandemia. ¿Cree que eso también va a tener que estar postergado producto de una posible presidencia, digamos, durante los próximos 4 años? ¿Hay planes al respecto? Sé que me estoy metiendo en materia donde no necesariamente uno puede tener una respuesta, pero... Mira, es una decisión con mi compañera de vida y eso lo vamos a ir discutiendo día a día. A mí lo que me interesa, a mí me encantaría poder tener la oportunidad de formar familia, si es que se nos permite. ¿Durante estos 4 años? O sea, es que no es algo que pueda decidir yo solo, pero yo lo que quiero es no quiero ser un padre ausente. Y una de las cosas que me han dicho mucho, leí un libro alguna vez que era el diálogo de la Farideh Serán, que era diálogos con personajes políticos que estuvieron en primera línea antes del golpe del 73. Y una de las cosas que más se arrepentían era que por la vorágine política habían dejado abandonados a sus hijos. Uh-huh. Y que eso les había costado eternamente de ahí para adelante. Y esa es una cuestión que a mí no me gustaría hacer. Así que si... Ahora, yo creo, hay una cuestión que dijo, ¿sabes qué? Que dijo Sichel en primera vuelta, que me hizo mucho sentido en una entrevista, si no me equivoco, en Exante. Dijo, yo no voy a ser un presidente 24/7, porque esa cuestión es enfermiza. Voy a ser un presidente que cumpla con todas sus labores todo el tiempo que sea necesario, pero voy a dedicarle tiempo a la familia. Ya, y ahí, en una relación que se está forjando, ¿ya? Pensemos que no llevan tanto tiempo juntos. ¿Se puede mantener? Porque eso también requiere tiempo, requiere dedicación. Pero la presidencia requiere un montón de tiempo y dedicación. Sí, mira, es que la Irina, que es una tremenda mujer, es una mujer extraordinaria en muchas dimensiones, también además comparte el proyecto en el que estamos. Ella es súper importante, o sea, no es un adendo en donde ella me acompaña, ella es protagonista, hoy día es la encargada nacional del Frente Feminista de Convergencia Social. Ayer hicieron una tremenda actividad en el Paseo Bulnes, en donde llenaron del Paseo Bulnes a la Alameda, en donde ella fue una de las organizadoras. Entonces, ¿y también cumpliría el rol de la primera dama? Lo que ella misma ha dicho, lo hemos conversado, Sí. y lo que ella misma ha dicho es que es momento de repensar esas instituciones que están solamente en función de las relaciones personales del presidente, y que por lo tanto bien vale darle una vuelta para poder darle una perspectiva feminista y que no sea solamente centrado en una persona, sino en un grupo que esté pensando justamente en las mujeres trabajadoras de Chile, en donde... ¿Pero lideraría ella esa causa? Ella está... No quiero hablar por ella en esto, pero lo estamos conversando. Pero me imagino que lo tienen que haber conversado. Lo hemos conversado y ella está disponible a encabezar ese proceso de repensar el cargo. Pero sería como grupal. Yo creo que tiene que ser algo colectivo y en donde nos pongamos al día también en los tiempos. Y esto no puede ser como una cuestión, es como un resabio medio monárquico la figura y que muchas veces se tornaba en como quien acompaña al presidente. No, ella es tremendamente inteligente, tremendamente capaz, va a ser una protagonista en sí misma de un montón de... Perdón, candidato, que insista, pero por ejemplo, en el gobierno de Obama,
su mujer no jugó solamente un rol de acompañarlo. No, Ella fue tuvo una tremendo, sí. misión súper importante y es más, en ocasiones incluso ganó mayor protagonismo. Sí, buenísimo. Ya, entonces a eso es lo que voy. Es alguien que está una mano derecha Sí, más que o los sea, es que ministerios. lo es también en el día a día. Es uno de los pilares que yo tengo para sostener y para también darle sentido, e insisto, en la perspectiva. Cuando uno está metido todo el día en el problema, mirándolo de tan cerca, pierde la posibilidad de verlo. Y la Irina es una persona que además es muy inteligente y me ayuda a darle una vuelta de mirar desde otro lado los problemas. ¿A quién escucha más, a Irina o a Giorgio? No me ponga en problemas. No, buena la pregunta. A la Irina. ¿No? Y con mi socio, con Giorgio Jackson, tenemos una gran complicidad y somos muy buena dupla, pero en lo cotidiano estoy con Irina. Y Irina es la persona que usted tiene al lado que le dice, Gabriel, ¿la embarraste aquí? Sí, no, por supuesto. O sea, mira, esto lo contaba ayer en una entrevista que me hicieron en Mega. Uno de los consejos que me dio la expresidenta Bachelet fue mantente no permitas que todo el mundo te diga que sí. Porque Está rodeado en general el poder de Yes Men. Tiene que haber la gente que le dice... Y ahí la gente de más confianza es la gente que te pega un coscacho. Y que te dice, ¿sabes qué? Y la Irina... Pega el cachamal que uno necesita. Por ahí no. Totalmente. Y eso para mí es totalmente necesario. O sea, yo confío mucho en la gente que es capaz de decirme, ¿sabes qué? Que son capaces de hacerte críticas constructivas. En el poder hay mucho ego, muchas veces. Y muchas veces cuando hay una crítica, uno se la termina... como existe la tendencia a tomársela personal, pero ¿por qué si yo me estoy esforzando tanto me criticas? No, si no se trata de ti, viejo, se trata de que el cargo que tú tienes hoy día requiere una visión crítica permanente. Entonces ahí tengo una serie de personas que están permanentemente viendo desde esa perspectiva de una crítica constructiva que me ayuda mucho a mejorar. Sin eso uno se marea fácil. No quiero que, para cerrar el tema de los hijos, que ustedes saben que a mí yo soy una promotora de que crezcan las familias y me encanta tener hijos. Entonces, para que nos quede claro, uno podría entender por lo que dijo, que si gana la presidencia con su pareja, con Irina, se van a aguantar los 4 años y después van a formar familia por tiempo. Y en caso que no la gane, probablemente puede venir una guaguita más luego. Mira, no me quiero anticipar y eso es una conversa que... O sea, lo hemos conversado varias veces, pero es algo que me gustaría responder a dúo y no como solista, pero... Pero va por ahí. Pero... Es que, no sé, también hay un reloj biológico, no sé, hay un montón de cuestiones que hay que pensar, lo vamos a definir juntos, pero a mí me encantaría formar familia y, por cierto, debo decirlo, respeto también a todos quienes tienen como opción no hacerlo. Pero a mí es algo que me gustaría y yo sé que a ella también. O sea, al final del gobierno puede que por el reloj biológico nos dice pueda venir la guaguita. Vamos a ver. Oiga, usted habló de confianza y tal vez uno de los valores que menos tenemos hoy día es la confianza. Vivimos en un mundo de la desconfianza. Y acá hay un gran problema, candidato, y lo planteo desde el punto de vista de la ciudadanía. ¿Por qué tenemos que confiar en ustedes? ¿Y a qué voy con esto? Porque ha habido mucho giro, ha habido mucho cambio de opinión. No solo de opinión, incluso de apariencia. Y lo digo desde el punto de vista político, ¿no? Porque la ciudadanía debe creer en que hubo estos cambios, a veces en cosas bien fundamentales, bien importantes, en su modo de ver, en su modo de lucir. Usted ha dicho, es que ahora tengo que hablarle, ¿verdad?, a todos. Pero ¿por qué hay que confiar en estos cambios que han sido bien importantes? Incluso muchos dicen, bueno, ¿con quién estamos hablando? ¿Con Boric de la primera o de la segunda vuelta? Mira, más allá de que yo entiendo de que para hablarle a todos los chilenos y chilenas, que yo tengo el deber de hablarle a todos los chilenos y chilenas, y no solamente a el sector de donde vengo, a la gente que ya está convencida, y eso implica efectivamente el tomar ciertas decisiones que uno no puede... Mira, si uno, la imagen que proyecta no es capaz de gobernarse a sí mismo, difícilmente podría proyectar la imagen de gobernar un país. En ese sentido, uno también tiene que ser más cuidadoso en la presentación personal, y eso yo lo entiendo perfectamente. No me voy a poner corbata, no voy a cambiar mi esencia, pero no creo que esos cambios de forma de vestir o cuestiones de esas características tengan que ver con una diferencia en las convicciones que yo siempre he sostenido. Por ejemplo, se habla de que ahora en segunda vuelta han habido diferencias muy sustantivas programáticas. Nosotros no borramos nuestro programa. Nosotros convocamos a
tanto la candidatura de Yasna Proboste como de Marco Enríquez Ominami, para trabajar en conjunto y llegamos a una convergencia programática. Además, un grupo asesor que nos hizo una serie de recomendaciones respecto a los equilibrios fiscales y las prioridades que también tomamos. Hoy día sale una carta de Eduardo Engel justamente respecto a ese tema. En materia de prioridades, la salud, las pensiones siguen siendo, la reforma tributaria siguen siendo estructurales, e incorporamos algo que la gente nos estaba diciendo, porque uno en política tiene que escuchar, que es la seguridad. Evidentemente, eso no le habíamos dado el énfasis que requería durante la primera vuelta. ¿Por qué no fue prioridad? Si cuando uno recorre cualquier barrio, lo que la gente más cansada probablemente la tiene es la seguridad, es vivir con esa amenaza del narco, con esa amenaza de la delincuencia. ¿Por qué no fue prioridad la primera vuelta? Por eso hoy día es totalmente prioritario, porque escuchamos. Porque cuando uno está en política, esto yo siempre lo digo, tiene que escuchar el doble de lo que habla. Y si no es capaz de también ser flexible, tener cintura, sin transformarse en otra persona y sin cambiar las convicciones, al final es como un diálogo permanente ante el espejo. Yo no estoy para conversar con el espejo, estoy para conversar con la gente. Entonces, cuando vamos a La Pintana, por ejemplo, con la alcaldesa Claudia Pizarro, que nos ha estado apoyando con una entrega tremenda, y nos juntamos con víctimas de delitos violentos. Evidentemente, cuando te cuentan esas realidades que además se repiten en todo Chile, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Acá vamos a tener mano firme y vamos a avanzar. No sé, mira, fue muy bonita ese encuentro en La Pintana, que fue el segundo día después de la primera vuelta, porque nos juntamos con víctimas de delitos violentos. Una madre que había perdido a su hija mientras amamantaba, un padre que había perdido a su hijo, que le llegó un balazo de una bala loca en la micro, y además íbamos caminando por La Pintana con un chico que era parte de un centro cultural folclórico. Entonces uno veía las dos partes, la mano dura que se necesita para encerrar a la delincuencia y para que decir los delincuentes tienen que estar tras las rejas y quitarle espacio al narcotráfico, y por otro lado, en conjunto, lo que hay que promover, que son los centros deportivos, los centros culturales, las organizaciones vecinales, que también son espacios de recuperación de los lugares públicos que son tremendamente importantes. Entonces, en política y en la vida en general, uno tiene que escuchar la voz del pueblo y escuchar los consejos y también ir adaptándose en eso. Si uno está solamente, no, yo lo que creo y no escucho a nadie más y como caballo de carrera, al final va a terminar yendo al precipicio. Candidato, pero este giro, mucho más hacia el centro, que también lo tuvo el otro candidato, ¿es más por convicción o por pragmatismo? Nos los cuenta a la vuelta a la pausa. Ya estamos de regreso. Buenos días a todos con el candidato presidencial Gabriel Boric, conversando antes del cierre de campaña, que es hoy. Vamos a estar a las 12 en punto también con José Antonio Kast, conversando al igual, las mismas condiciones, todo exactamente igual. Y estábamos hablando, candidato, un poquito de este giro después de la primera vuelta hacia el centro, que han tenido los dos candidatos, pero con discursos diferentes. En su caso, moderó lo de la reforma tributaria, le dio mucho valor al crecimiento económico, reivindicó la labor de carabineros en el orden público, también valoró muchísimo más los 30 años de la concertación, por ejemplo, y yo le preguntaba si es que esto es por convicción o por pragmatismo. Mira, yo no creo que la política sea lineal. Y creo que está como el tratar de decir acá está el centro, acá está la izquierda, acá está la derecha, y por lo tanto uno se mueve solamente en línea recta, me parece que es algo impreciso, porque yo hace tiempo que estoy preocupado de poder establecer un diálogo que vaya más allá de mi generación, y por eso esta no es la primera vez que yo me junto con el expresidente Lagos. Yo me había reunido antes de la campaña con él a conversar sobre, me acuerdo cuando lanzó el primer tomo de su autobiografía. Entonces, y con mucha gente de esa época. Teníamos de hecho un grupo de estudio y discusión política con gente como la Adriana del Piano, Paulina Zabal, estuvo en algún momento Pedro Huel, no sé, diferentes personas de otras generaciones, porque yo entiendo de que los países no se refundan de la noche a la mañana. Y el tema del diálogo, que uno podrían decir, ahora Boric se volvió dialogante. No, yo siempre he sido dialogante. O sea, lo fuimos en el movimiento estudiantil cuando logramos convencer a la mayoría de Chile de que era importante que la educación no fuera un negocio, sino un derecho. Lo fui después muy a contrapelo de alguna gente de mi sector, cuando acudí al llamado del presidente Piñera para ser parte del Acuerdo Nacional por la Infancia, que ahí ustedes lo pueden buscar en Google, Acuerdo Nacional por la Infancia, y van a ver 94 medidas que propusimos trabajando en conjunto con gente como la Marcela Sabat, por ejemplo, hoy día senadora, que todos mis respetos, chapó con Marcela Sabat.
el 15 de noviembre, con el momento más tenso, cuando José Antonio Kast, por ejemplo, decidió restarse de las conversaciones y decir de que esto era inaceptable, que cómo es posible que se sentaran a conversar, nos sentamos a conversar con gente que pensaba distinto para otorgar una salida institucional a una crisis que estábamos viviendo como país. Entonces, esto del diálogo no es una cuestión que yo haya impostado o inventado ahora para la segunda vuelta, es una cuestión de convicción. Yo creo que en la política es necesario conversar con quienes piensan distinto, e incluso quienes no creen aquello me han agredido por sentarme a conversar con quienes piensan distinto. Entonces, para mí esto no ha sido un giro que me haya costado, ni que sea una traición a las convicciones. Además, respecto a la historia, yo siempre creo que hay que ser ponderado, en el sentido de que nada es o blanco y negro. Uno tiene que ver las luces y sombras, los aciertos y errores de quienes estuvieron antes que nosotros, y por eso es tan importante leer historia también. Así que para mí no ha sido difícil eso. La campaña, por cierto, que es difícil. No quiero aparecer como sobrado ni mucho, la campaña es muy difícil. Pero el poder dar esta visión a mí me resulta bastante natural. Candidato, y ahí usted dice la campaña es difícil. Más temprano habló de gobernarse a sí mismo. Uh-huh. Argumentó que la reacción que había tenido con un periodista después del debate del lunes había sido también producto un poco del cansancio. Al final somos todos humanos y el presidente no es a pila. Uh-huh. ¿Ya? Podría pensarse que una vez que termina la campaña viene como pero no, el que sale ganador lo único que tiene que hacer es ponerse a trabajar. ¿Cómo se logra entonces tener ese recargo de pila? ¿Cómo se logra tener la mente clara para poder dar prioridades después de que habló que estuvo en La Pintana y que vio estas realidades tan complejas? ¿Dónde hincamos el diente? ¿En educación, en salud, en oportunidades para las mujeres? ¿Y cómo se logra realinear los chakras para poder seguir adelante? Mira, efectivamente, como tú lo planteas, el arte de gobernar, aunque sea, o sea, desde gobernar la casa hasta gobernar un país, tiene que ver con saber priorizar, porque si uno dice todo es igualmente importante, al final no termina haciendo nada, y uno tiene que efectivamente ver cuáles son las prioridades, escuchando mucho. Y ahí nosotros nos hemos dado cuenta y sabemos de que las prioridades de la gente hoy día son, yo diría, salud. Pero primera medida. Salud. Es que las primeras medidas siempre... O sea, hay muchas cosas que queremos hacer. Yo creo que las listas de espera, por ejemplo. Las listas de espera es lo primero que hay que entrar en carne en diente, porque eso es algo que tiene angustiada a muchísimas familias en todo Chile. Hoy día tenemos más de 500 días de lista de espera en promedio, entonces es una cuestión que es realmente apabullante. Yo creo que ahí hay que hincarle mucho el diente, pero en temas de reformas estructurales, salud, pensiones y en materia de gestión, seguridad. Yo creo que esos son tres temas que en nuestro gobierno, y además el proceso constituyente que corre por un carril paralelo, pero que yo por lo menos tengo cifradas muchas esperanzas en que por primera vez en la historia de Chile, en los más de 200 años que llevamos como república, estemos discutiendo una constitución democrática paritaria, que es algo en lo que no debemos retroceder, y también con participación de los pueblos originarios. Entonces, un gobierno tiene que hacer muchas cosas, pero tiene que ser capaz de priorizar, y para eso, como tú bien decías, también se necesita alinear los chakras internos, y por eso es importante darse un tiempo de descanso, darse un tiempo de pensar. ¿Pero cómo se hace eso siendo candidato y después presidente, si es que así fuese? Yo creo que es súper importante, para mí por lo menos es súper importante darme un tiempo de lectura todos los días, y no sé, en la noche escuchar música. Yo me despierto escuchando música en la mañana, y tratar de... ¿A qué hora suena el despertador? Ayer sonó a las 6:20 de la mañana en Antofagasta, después estuvimos a mediodía en Viña del Mar, y después acá en Santiago. Hoy día sonó a las 7:15, creo. ¿Y suena con música? Perdón, Mari, ¿suena con música? Lo pongo, me compré un equipo de música hace poquito, y hoy día que escuché en la mañana, escuché una canción que me dedicó mi polola hace un tiempo, que se llama Your Song, de Elton John, que es muy muy bonita, y después escuché Mediterráneo de Serrat, que es una canción preciosa. Será porque mi niñez... ¿Tiene tiempo para 2 canciones en la mañana? Escuché 4 hoy día en la mañana, 4 en la mañana, y después unas de Don Osvaldo, una banda argentina que me gusta mucho. O sea, eso es como un ritual. Tratar de escuchar algo de música en la mañana, sí. Mientras me ducho, me lavo los dientes, claro, lo pongo en el baño, claro. Y lo que yo le preguntaba... Me lavo los dientes en la ducha. Oye, uno ya duerme poco, uno que hace matinal y todo. Un candidato presidencial, ¿cómo duerme y cuántas horas más o menos duerme en promedio? Yo tengo una suerte de que no tengo problemas para quedarme dormido. Entonces, en el avión, me subo al avión, me quedo dormido. Entonces, ayer que me vine de Antofagasta a Santiago, esas 2 horas y media de vuelo, antes de que despegara estaba durmiendo.
Pero en las noches son, no sé, entre de 4 o 5, porque me acuesto tarde revisando las minutas para el día siguiente o leyendo algo. Ahora estoy diciendo como muchas cosas, pero cuando me demoré como 4 días en ver el primer capítulo de la serie de los Beatles de Get Back. Pero tiene pero tiempo la en vi. esta época además para ver serie. Pero es que Tremenda la de los serie. Beatles hay que verla, pues. Tremenda Está muy serie. buena. No, sí, pero yo me imaginaría que queda leyendo la minuta del día de mañana y masticando eso, Es que hay pero que no hacerlo, con tiempo para ver la serie de los Beatles. hay que darse el tiempo, aunque sea media horita. Si yo trabajo, no sé, como 12 horas diarias, o más quizás, con la Javiera que está ahí viéndome, estamos todo el día juntos, Javiera Cabello, honores. Trabaja en prensa. No en prensa, estoy con ella todo el día, es mi compañera de ruta. Y trabajamos no sé cuánto, 12 horas diarias, fácil. Hoy día partimos a las 7:30 de la mañana y vamos a estar hasta las 10 de la noche. Pero siempre hay que darse media horita para también cultivar el alma. Si uno no cultiva el alma, al final se termina transformando en un robot. Perdón, y ahí lo último. ¿Y cómo se saca el sombrero de una y de otra? Porque va a una entrevista, después, no sé, puede tener una reunión, después de eso hay que enfocarse. ¿Se hace algo entre una y así como la rutina de la mañana en la música para poder ir cambiando? Llego, me saco la camisa, una polera más holgada, relajada, música y comer algo con tranquilidad, escuchando algo que... Pero eso en la noche. Eso en la noche, claro. Ya, pero yo digo en el día, durante la rutina diaria. Está ahora en la mañana aquí, en un rato más no sé cuál es la otra actividad, en la noche o tarde, ¿Sabes noche. cuál es la otra actividad? Me voy a juntar con con Isquia Siches, con mi jefa de campaña, que recorrió desde Arica a Puerto Montt en bus. Y nos vamos a juntar en San Bernardo, en donde vamos a tener el encuentro en el bus de la Esperanza y nos vamos a ir a recorrer diferentes comunas de la región metropolitana en un bus y un camión, en La Florida, en La Pintana, San Bernardo, no recuerdo en qué otras más vamos a estar. Y vamos a terminar con el cierre en el De Parque campaña, Almagro sí. a las 6 de la tarde. Sí, si no me equivoco. con tremendo festival que tendrán ahí. Pero de Isca quería hablar un poquitito, porque ha sido muy importante en esta segunda vuelta en la campaña. ¿Se conocían de antes? Sí, pues nos conocíamos de antes. ¿Amigos? No amigos, no éramos íntimos, pero con Isquia fuimos senadores universitarios el 2011, el año de la revolución estudiantil. Entonces trabajamos juntos 2 años en la universidad. Ella estudiaba medicina, yo estudiaba derecho y hay una institución en la Universidad de Chile en donde participan estudiantes, profesores, académicos y funcionarios, que es como la gobernanza de la universidad. Y ahí se conocieron. Y ahí nos conocimos. Y ahí Isquia, ¿usted cree que sería mejor ministra de Salud o mejor vocera? La Isquia tiene una energía que además es contagiosa, que yo admiro y nos ha hecho demasiado bien a la campaña. Creo que y ella me ha dicho que está disponible para la responsabilidad que le encomendemos. Lo vamos a conversar. Es de mi círculo íntimo hoy día para tomar decisiones, así que confío plenamente en ella y no me cabe ninguna duda que el rol que le toque asumir lo va a ser increíble. ¿Pero a usted cuál le gustaría más? Es que no me atrevo a decir ahora porque cuando uno lo dice antes lo quema. Entonces prefiero esperar a que ganemos el 19 y ahí vamos a comunicar con pertinencia cuáles van a ser los ministerios. Pero hay señales que son importantes. Por ejemplo, si usted gana, sería el primer gobierno, por ejemplo, que contemplara una primera ministra del Interior o una primera ministra de Hacienda, que son dos importantes, ¿verdad?, responsabilidades dentro del equipo del gabinete que no han estado en las manos de una mujer. Puede ser, es totalmente posible. Lo que nosotros nos comprometemos es a mantener durante toda nuestra gestión un gabinete paritario. Y me acuerdo que Bachelet lo intentó el primer gobierno sí. Y las fuerzas del machismo la empujaron después para terminar con eso y decían, me acuerdo que la criticaron mucho por eso y fue visionaria en aquello. Yo creo que de ahí no vamos a retroceder nosotros. Y no solamente en el gabinete, sino también tenemos que avanzar en los consejos regionales, en el Parlamento. Tú sabes que cuando yo llegué al Parlamento, si no me equivoco, el 13% de las parlamentarias eran mujeres, el 13%. Y hoy día tenemos una convención que está escribiendo la Constitución en donde el 50% son mujeres como corresponde. Entonces ahí son cuestiones en las que no de hecho, vamos a fue retroceder. insólito porque salieron más mujeres y por eso Exactamente. pudieron estar menos de Oiga, las que habían sido elegidas. Dame un segundo, que le quiero preguntar algo porque usted ha dicho varias veces que, bueno, ha escuchado no solamente a la expresidenta Bachelet, sino que también varias veces al expresidente Lagos. Y el presidente Lagos dio una entrevista al diario El País que me imagino que usted debe haber leído. Y ahí señala algo que es bien interesante y me gustaría ver su visión. Él dijo que la conducta de la izquierda y de la extrema izquierda con
las protestas, la violencia, de una u otra manera le habían pavimentado el camino a la campaña de José Antonio Kast, y que eso había sido un gran error. ¿Coincide con eso? Mira, yo creo que cuando se instala una cultura de la intolerancia, en donde pensar distinto a uno aparece como si fuera algo moralmente incorrecto, efectivamente se genera una reacción exactamente en contrario. Y por lo tanto, cuando se extreman las posturas de esa manera, finalmente se termina potenciando el otro extremo, que yo creo que efectivamente hoy día representa a José Antonio Kast. Ahora, mi camino y el camino que nosotros vamos a llevar no es el de la violencia, es el del diálogo, es el de llegar a grandes acuerdos, incluso con quienes piensen diferentes, porque además tenemos un parlamento que está bastante equilibrado y tenemos el deber de hacerlo para poder entregarle soluciones a la gente que está en su casa mirándonos hoy día. Y en ese diálogo es muy difícil gobernar y es imposible no tener conflicto con sectores. ¿Cuál es el sector que le dolería más tener conflictos? Por ejemplo, funcionarios públicos, funcionarios de la salud, estudiantes, profesores. Quizás por el lugar de donde vengo, con el movimiento estudiantil, pero yo he conversado mucho con los diferentes movimientos sociales, organizaciones sociales, y les he propuesto tener una relación que no sea transaccional, en el sentido de que yo no voy a hablar con los gremios del sector público, ni con la CUT, ni con la Confech, a decirles, ¿sabes qué? Yo les pido el voto y a cambio les doy. No, acá les digo, este es nuestro proyecto de país, vamos a ir avanzando paso a paso, cuando tengamos diferencias conversémoslas de manera muy clara, sin esconderlas debajo de la alfombra, y yo voy a respetar su autonomía, y a ellos les hace sentido también. Acá no quieren un gobierno que trate de comprar con migajas, sino que les diga derechamente cuáles son las posibilidades que tenemos, y eso lo vamos a estar conversando permanentemente, porque si algo hemos aprendido también es que no se puede hacer un gobierno o reformas estructurales sin considerar a quienes las van a implementar. Tú no puedes hacer una reforma de salud sin los trabajadores de la salud, no puedes hacer una reforma al sistema educacional sin considerar a los profesores. Ahí te puedo adelantar algo, en el tema del Ministerio de Educación, yo creo que el mundo de la educación está cansado de que sean ingenieros comerciales los ministros de educación. Tiene que ser alguien vinculado al mundo de la educación. Entonces, esas cuestiones nosotros las tenemos bien incorporadas porque justamente venimos del movimiento social y sabemos cómo relacionarnos en ese mundo. Y ahí, candidato, ¿cuánto espera que sea la votación? Después de la primera vuelta vimos que si sacábamos la población total del país y a quienes votaron por uno u otro candidato, en definitiva, estarían gobernando con un apoyo del 25% de la población del país. ¿Se puede hacer gobierno así? Bueno, se ha hecho en todos los últimos años. Sí, el porcentaje de participación, en particular desde que hay voto voluntario, ha sido más o menos parejo en las elecciones presidenciales. Yo creo que el voto debiera ser es de estos fenómenos que son muy particulares, que es a la vez un derecho y un deber. Porque al ser parte de una comunidad, a mí me parece de que debiera ser exigible para cada persona el también participar de las decisiones más importantes de la comunidad. Yo soy partidario de la vuelta al voto obligatorio, en ese sentido. Candidato, quedan 72 horas exactas para la elección presidencial. ¿Qué le diría al país? A quienes nos están viendo en la casa, primero les quiero dejar un abrazo, agradecerles por la confianza que me han dado por estar en este lugar, decirles de que hemos escuchado a lo largo de Chile cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, sus esperanzas y sus sueños, y que yo voy a dar lo mejor de mí, pero además esto no se trata particularmente de mí, sino que tenemos un tremendo equipo de las mejores y los mejores profesionales, dirigentes sociales, gente de barrio, para poder llevar adelante este proyecto, de que los vamos a necesitar, de que nos vamos a necesitar, y que vamos a construir un gobierno que no discrimine, un gobierno que incluya y que logre otorgar derechos en educación, en vivienda, en pensiones, en seguridad, para que ustedes puedan estar tranquilos y que en Chile se pueda ser feliz y construir un país digno y más igualitario para todos y todas. Un abrazo grande y muchísimas gracias por permitirme el honor de estar acá representándolos y representándolas. Muchas gracias por acompañarnos, candidato, en el Buenos Días a Todos, y tenemos un regalo. Sí, candidato, mira, aquí tenemos un ramo de flores precioso. Muchas gracias. Y en este caso, no es que le estemos regalando flores a usted, ¿ah? Si la quiere para usted, bienvenido sea. La vamos a compartir con la Irina. Justamente. Pero es para los dos, porque mira, tú sabes que con la Irina yo ¿Tiene flores siempre en la casa? íbamos a comprar siempre ahí a la pérgola en Recoleta. Duran más, además. Porque vivíamos cerca de la pérgola, y ella me decía que le daban efectivamente color a la vida, así que lo agradezco mucho y la vamos a disfrutar. Muchas gracias. Que esté muy bien, candidato. Gracias por haber estado con venir. nosotros. Chao, chao.